Ahí está. Yo te escucho perfecto. Ay, ¿qué tal, Rabino? Pues qué gusto tenerlo aquí en este espacio con mis seguidores, con sus seguidores. Y le estaba contando a la gente que usted vive en Panamá, pero es de Uruguay y está con la comunidad de Chabad. Entonces, primero que todo, sé que mucha gente, algunos no saben qué es Chabad. Y quiero que me dé una pequeña introducción para que sepamos de dónde vienen las fuentes de Chabad. Muy bien, perfecto. Primero y ante todo, gracias Sara por esta oportunidad tan especial de tenerme aquí en tu canal y también deseándote y deseándole a todos Jodesh Tov. Hoy es el principio del mes en el calendario judío. Estamos a un mes de la fiesta de Rosh Hashanah, que es el principio del año judío muy importante. Y para contarte, Chabad es un movimiento dentro de lo que es la ortodoxia judía que fue creado y que surgió hace aproximadamente 300 años con la aparición del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, y luego apareció el movimiento de Chabad, que, para decirlo en pocas palabras, vive el judaísmo ortodoxo de una manera donde el énfasis es la alegría en el cumplimiento de los preceptos, en el estudio de la Torá, de la Biblia judía, y también el amor al prójimo. Son los valores principales que pudiera yo decir que fue lo que me enamoró a mí del movimiento Chabad, porque así como me ves con mucha barba y muy ortodoxo, yo no era hasta los 16 años ortodoxo, era un judío tradicional, y yo buscaba esa inspiración dentro de mi judaísmo y di muchas vueltas y diferentes grupos hasta que me topé con Chabad, y Chabad se conectó con mi alma y era un poquito de lo que yo quería. Un judaísmo vibrante, un judaísmo con alegría y un judaísmo con mucha tolerancia y respeto y amor al prójimo. Claro, Rabino, eso es muy interesante lo que está diciendo porque definitivamente cuando la gente dice que es un judío muy religioso, que, que, que yo soy judío pero no religioso, en Chabad encuentras una unicidad con el judaísmo y la Torah. ¿Qué es esto? Esta parte vibrante, esta parte viviente, esta parte práctica en el día a día. Entonces, si yo tengo como, obviamente, estar al lado más en estos espacios con un rabino para mí es, wow, un mérito muy grande, que igual no es fácil, igual como cuando yo hacía telenovelas, estar enfrente de la cámara nunca es fácil, pero estar con alguien como usted, que es un rabino, no es fácil, porque obviamente es un honor, un mérito muy grande, pero así como yo le puedo tener 1000 preguntas a usted, me imagino que usted tiene 1000 preguntas para mí. Entonces, no sé si quiere empezar usted o le empiezo yo. Sí, la verdad que gracias por tus palabras, pero para mí también es un honor muy grande estar en este live y también estar conectado con tu despertar espiritual, porque tú eres un ejemplo, no para millones y millones de personas solamente, sino para rabinos como yo, que enseñamos la Torá, difundimos la Torá, y en ti vemos un ejemplo viviente de lo que es una transformación poderosa, por eso llamamos este live un despertar espiritual. Y a mí personalmente, yo sé que aquí hay quizás cientos de miles de personas que van a ver a lo largo de los años este video, pero haciéndolo personal, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo comienza este despertar espiritual? Que todos tenemos despertares espirituales, pero ¿cómo surge esa semilla que transforma lo que es a Maritza a Sara? Por supuesto que estoy seguro que Sara sigue teniendo de Maritza y Maritza siempre tuvo de Sara, eso podemos ahondar y profundizar después, pero
esta inspiración que tú logras y este impacto en todos nosotros, ¿cómo surge? ¿Hay un quiebre? ¿Hay desafíos? Cuéntanos solamente un poquito, si puedes, sobre esta transformación tuya. Qué importante lo que dice Rabino, porque la gran mayoría de la gente piensa que cuando uno tiene un acercamiento espiritual es debido a un quiebre. Y bueno, hay muchas gentes que pueden pasar por eso, pero en mi caso fue realmente proactivo absolutamente. Yo creo que como ese campanazo de decir, espérate, ¿por dónde es que estoy yendo? Hay otra manera de ir. Y ese fue el saber que también el alma es importante en este mundo. No quiero decir que la vida, yo nunca le echo tierra a una vida tan bonita que Hashem me dio, que fue la parte actoral y toda esta parte, pero sí definitivamente es un mundo que te empuja mucho a lo material, te empuja mucho a que la importancia está en ese rumbo de vida y la vida real pierde mucha importancia. Entonces, cuando el alma, ¿cuál es el escenario para que se exprese el alma? ¿Cuál es realmente el sentido y el propósito de la vida del alma aquí? O sea, ¿para qué vino el alma a este mundo? Este mundo físico donde se supone que todo es fisicalidad y cuando muere el cuerpo, el alma se va, pero se va menos de lo que llegó. ¿O qué pasa? Entonces, cuando mi mirada se vio aquí, no me levanto solamente para lavarme los dientes, ir a trabajar, comprarme un vestido y cenar rico. No, hay algo más allá. Entonces empieza mi camino del alma, de un nivel mucho más profundo. Entonces ahí es cuando realmente yo digo, me sacudo y digo, espérate, vamos a mirar qué hay de Maritza y vamos a iniciar un camino. Y ahí es cuando nace Sara. Dice, este camino es de Sara con Maritza, todo lo que trae Maritza. Entonces se vuelve muy interesante para mí, obviamente, porque primero yo lo observo y la gente lo observa. Hay gente que capta realmente la profundidad de mi camino. Hay otros que lo miran de una manera más simple, ¿no? Pero eso fue realmente lo que a mí me cambió la dirección de mi vida. Tú sabes que es impresionante todo lo que dices. Yo te conté en la semana, quizás pudiste observar que yo me ocupo de lo que tiene que ver con Torah, pero en una tendencia más psicológica y muy espiritual. Y hace unos 7 años yo presenté por primera vez mi libro, que se llama, es el best seller mío, que tiene muchas copias vendidas y vamos a hacer Dios mediante una película a partir de este proyecto, que se llama De mi ansiedad a tu felicidad. Y yo estaba casi presentando el libro hace 7 años en comunidad. Aquí en Panamá habían casi 600 personas en el auditorio y se me acerca un miembro de la junta directiva y me pregunta, Rabino Benayón, ¿tú estás seguro que quieres contarle al mundo que sufriste ansiedad, que sufriste ataques de pánico? Porque tú sabes, eso no demuestra que eres un rabino perfecto, sino que estás abriéndote y estás demostrando que sufriste. Y realmente los rabinos no se muestran como personas que tienen vulnerabilidad o tienen sufrimientos o desafíos. Y yo le respondí con mucha fuerza a ese miembro de la junta directiva. No solamente que estoy seguro y estoy contento de presentar mis ansiedades o mi historia, porque yo siento que a partir de mi historia, que es auténtica, no voy a enseñar desde un pedestal, desde una pseudo perfección, sino que voy a enseñar mi historia, cómo es para mí, y esto el judaísmo, yo estoy seguro que lo enseña, pero la Kabbalah y los conceptos místicos lo iluminan mucho más. La oscuridad o todo lo que vivimos en nuestra vida es perfecto, es parte del journey, es parte de nuestro viaje y todo es perfecto. Y Hashem
nos coloca en situaciones que parecen quizás desafiantes o parecen, puede ser, oscuras, en el caso mío, en el caso de mis ansiedades o mis ataques de pánico, que la verdad, transformar en una luz muy grande, y esa es la función principal de todo lo que nosotros vivimos. No es despojarnos de todo lo negativo, sino transformar todo eso aparentemente negativo en una luz muy, pero muy grande, sin abandonar nada de nuestras experiencias, porque en definitiva nosotros no elegimos nuestras experiencias. Son designio divino y las podemos transformar de una manera supremamente poderosa. Rabino, esto que dice, para dejarle algo a la gente que nos ve, porque usted habla de, ok, tengo un problema, vestido de problema, que se llama ansiedad. Y usted está diciendo que yo lo tengo que transformar. Ok, porque hay que transformar o ver el bien encubierto y transformar esto que es un regalo divino, sino que viene con tanta luz que tiene que investirse de otra cosa. Y uno tiene que ser hábilmente para ver que esto realmente es un regalo para ti. Pero cuando usted dice, tengo que transformar, y la gente dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo transformo algo si yo ni siquiera sé que lo que me está llegando es un regalo? Entonces, ahí es cuando no quiero separar ni la psicología positiva, ni la inteligencia emocional. No, eso hace parte de la Torah. Porque no es que tú lo hagas. Tiene que haber, ahí es cuando quiero que usted, como rabino que usted dice que es un rabino que se desnuda y se hace ver como un ser humano que tiene este tipo de conflictos, pero sale adelante con Torah, cómo yo le regalo a la gente, ya que usted pasó por allí, ya que usted lo logró superar. ¿Qué le dice a la gente para que diga, ¿cómo haz? Como digo, que tengo un huevo, lo quiero comer frito, ¿cómo me lo frito? Usted le dice, cómprese un sartén, compre aceite, pártalo, ábralo, ya, frita. Porque la gente dice, cambia, transforma la dificultad en luz. Y eso se vuelven palabras muy bonitas. Hashtag, transforma la oscuridad en luz. Pero la gente no lo sabe hacer en su casa. Se quedan así, se deprimen o se vuelven, no sé. ¿Qué les dice a ellos? Muy bien, excelente. Bajamos, como decimos en Sudamérica, tú dijiste soy de Uruguay, bajamos la pelota al piso. Hay que explicar las cosas de una manera mucho más, más práctica, y me parece muy, pero muy bien. Mira, yo lo que digo siempre al principio es que la persona tiene que darse un tiempo, porque es normal y es natural y somos seres humanos, para sufrir. O sea, hay un tiempo en el cual una situación nos pone en jaque nuestra estabilidad personal en todo sentido, a nivel de pensamientos, a nivel de emociones, a nivel de síntomas o sensaciones, y lamentablemente como seres humanos vamos a estar en esa etapa de sufrimiento por algún momento. Ojalá que sea lo menos posible, pero vamos a estar siempre en esa etapa. Luego tenemos que transformar esa situación donde, para poder entenderlo rápidamente o sucintamente en un live de quizás una hora, sí, es importante entender el tema de nuestra interpretación y entender de que nosotros no somos las circunstancias. Cuando uno tiene una circunstancia difícil, un desafío, uno tiene que tratar de ver el desafío o la circunstancia no como víctima de las mismas. Porque lo que normalmente ocurre, yo soy lo que me pasa. O sea, yo tengo un desafío y normalmente pienso que lo normal es interpretar y vibrar bajo, porque soy causa y efecto de lo que me está ocurriendo. Entonces, vamos a decir, me ocurre un desafío, una situación que me puede lastimar
en lo familiar, en la economía, en la salud, Dios no lo permita, y ahí voy a vibrar bajo. ¿Por qué? Porque mi interpretación va a ser a partir de víctima de las circunstancias y me voy a enojar, me voy a deprimir, voy a tener miedo, van a salir mis culpas, va a salir mi vergüenza. Entonces, cuando yo entiendo, y este es el mensaje que quiero tratar de proyectar a tu audiencia a partir de tu pregunta, cuando yo entiendo que no soy las circunstancias, sí, las circunstancias son difíciles, pero yo adentro mío, y ahí vamos a lo que tú mencionabas antes, adentro mío tengo un alma, y activar el alma significa que a pesar de las circunstancias, yo puedo trascender mi interpretación de lo que me está pasando y ascender a otras vibraciones que no son el miedo, la culpa, la vergüenza, el enojo, sino atarme al coraje, la valentía, que es algo que es difícil activar cuando hay un desafío, la neutralidad, que significa, y esto es hermoso, separarme de mis pensamientos, separarme de mis síntomas, separarme de mi dolor. Esto lo podemos aplicar, no lo puedo enseñar tan rápidamente en el live, pero está la posibilidad de no ser víctima y entender que yo soy el alma, no soy los pensamientos, por ejemplo, no soy mi dolor, y cuando aplico la neutralidad puedo pasar a la aceptación, y si llego al nivel de la aceptación, puedo llegar al nivel de la alegría verdadera, incondicional, al amor y a la paz, fundamentalmente. Esto se enseña mucho en Chabad, en lo que es la Kabbalah también. La idea de no vivir a partir de ese cuerpo que mencionabas antes, porque el cuerpo es como un animal que reacciona a partir de las circunstancias, activar un poquito esa alma con esfuerzo, con dedicación, pero por sobre todas las cosas, con entendimiento. Y cuando uno puede atarse, como dice el refrán hasídico, cuando uno se ata arriba, no cae abajo. Y no sé si con esto estoy respondiendo un poquito, pero es algo que trato de transmitir constantemente cuando hago terapia con la gente alrededor de todo el mundo, y cuando la persona cambia ese mindset, ese marco mental, y se transforma de víctima a valiente o a guerrero, empieza a ocurrir el milagro. Claro, Rabino, porque esto en el día a día, por ejemplo, en mi día a día, usted ve que yo trato en mis redes sociales de no demostrar mi vida, porque mi vida es un tesoro y no quiero provocar en la gente nada, no bueno, es lo que me refiero, pero sí trato de mostrar una vida real de ese avance. ¿Y en qué me refiero? Que la vida hoy día que yo tengo es una vida de Torah, pero no una vida que me la paso o rezando o cubriéndome el pelo con una peluca o esto, porque para mí, se lo juro, Rabino, yo tomé en el momento en que, como le digo a mis hijos, en el momento que mamá conoció la Torah, mamá se enamoró de la Torah y dijo, esta es parte de su Neshama. La Torah es parte de mi Neshama. Entonces yo no la veo como una religión. A mí las mitzvot solamente son vehículos que me dan esta fortaleza, porque en el momento en que yo como kasher, la parashá pasada, que te da tanto, ¿no? Porque la bodad Hashem, en escuchar o ver, hay diferentes cosas. Pero el poder, si yo como kasher, yo sentí, yo que toda mi vida, comí no kasher. Y cuando yo a partir de comer kasher en adelante, yo sentí un cambio muy grande en mi carácter, en mis midot. Y todavía no tenía el concepto claro de las midot. El hecho de que yo
en la alimentación, en mi accionar, en que mi cuerpo dice, vamos a dormir más, pero digo, no, me levanto porque se me va a ir Shaharit, y ahorita que estamos en Rosh Hodesh, digo, wow, no quiero perderme el rezo de Rosh Hodesh, que es hermoso, el Musaf, todo lo que hay que rezar. Elimino mi parte animal. El alimento, el accionar, me ayuda mucho para cuando tengo una adversidad como esta, que puedo separar y observar mi alma animal que está ejecutando y quiero elevar mi alma divina y que vaya agarrando cada vez más fuerza mi alma divina y ella sea la que domine más y pueda expresarse en este mundo físico. Eso es más o menos lo que usted habla y eso es lo que para mí, que hoy que hablaba con mi mamá y mis hermanos por estos aparatos que ya todos nos ponemos ahí en pantalla, decía, cada vez descubro cuál es mi misión, mi propósito en esta vida con los demás, con la gente, ¿no? Porque tengo uno con Akadosh Baruj Hu, tengo uno con la gente, y es esto mismo, darle a la gente herramientas para que puedan ver, porque soy algo viviente de que la Torah oral y escrita se puede vivir en este mundo. Yo te puedo hacer una pregunta porque me inspira algo que dijiste, bueno, todo por supuesto, pero agarro esta pregunta. De alguna manera estás diciendo que tu transformación hoy es tu alma expresándose y eso es lo que quieres impactar en el mundo. Y de alguna manera en la vida pasada de Maritza había como que una especie de que el cuerpo, el ego, el estrés era lo principal, quizás hoy es el alma, pero veo que has dicho que tú no te quedas hoy en el alma como el objetivo, sino que la idea es bajar a la tierra, al mundo físico, toda esa espiritualidad. ¿Concuerdas? Nosotros no nos conocemos, esto es súper auténtico. ¿Concuerdas que el objetivo está en el alma o el objetivo está en el cuerpo siendo transformado por el alma? No sé si me explico. Sí, absolutamente, porque si no, no tendría sentido haber venido aquí. Si tenemos que nosotros elevar lo material. Fíjese usted, Rabino, que tuve la oportunidad de hacer un programa de televisión hace poco, dentro de el 20 de octubre se estrena el producto que hice. Y me llamó mucho la atención cómo Hashem me expuso en ese escenario. Y yo me sentía realmente fantástica, fantástica porque dije, wow, qué oportunidad tan increíble de poder hacer lo mismo que hacía antes, pero con otro sentido. O sea, ante las cámaras, pero con un sentido espiritual. Vestirme, pero vestirme senúa. Comer, pero comer kasher. O sea, el cuerpo hay que elevarlo. Cada cosa que hay en este mundo se eleva, porque si el alma, ¿para qué tiene que bajar a este mundo, Rabino? ¿Para qué? Si todo lo puede hacer en los mundos superiores, ¿no? Aquí hay un propósito muy interesante, o sea, no, por eso hoy en día la juventud no tiene fortaleza interior. Hoy hablaba con mis hermanos y no sé si están por aquí escuchándome, pero el bullying es muy fuerte y siempre ha existido y nos reíamos porque nos bulliaban a nosotros muchísimo, porque barranquilleros en la costa, pero mis papás son fuera, esos son cachacos, entonces siempre hay una pelea entre cachacos y costeños en Colombia y a nosotros nos bulliaban muy, 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 muy feo, pero a nosotros no nos debilitaban. Y le dábamos gracias a mi mamá estaba en el Zoom y mi mamá nos dio mucho, nos dio fichas, que si afuera nos quitan las fichas no quedamos vacíos. Y nos dio mucha fortaleza interior. Y a mí me criaron mucho con espiritualidad, con Dios en mi corazón.
Por eso yo no me he derrumbado, porque no es a mí. No se trata de mí. Estoy aquí porque Hashem me puso en algo y para qué me puso. Pero no es a mí, no atentan contra mí. Porque yo no soy más que el Kadosh Baruj Hu. Y esas cosas, como hoy se anula la parte espiritual, se anula a Dios. La gente no tiene fortaleza espiritual. Y eso es un grave problema. Porque hay mucho vacío interior. Tú sabes que lo que dices, una vez escuché por parte de mi rabino un ejemplo maravilloso sobre todo esto que estamos hablando. Él me preguntaba, ¿cuánto vale una botella de agua? ¿Y cuánto vale una botella de agua en general en el mundo? Medio litro, dime tú. No sé, no sé, 3 Un shekels, dólar, 4 un shekels, 5 dólar. shekels, no sé, $1. Bueno, un dólar puede ser para que la gente más o menos sepa, un dólar. Esa es la respuesta que damos. Pero ¿qué ocurre si tú estás haciendo un tour allí en Medio Oriente, en Israel, en el desierto, y te encuentras con tu familia, con una persona que está muriendo de sed? Y él te dice, hace días que no tomo, hace días que no como, y tú tienes esa botella de agua y le das esa botella de agua que a ti te costó un dólar, pero se la das a él y le salvas la vida. Entonces vamos a preguntar ahora, ¿cuánto vale esa botella de agua? Todos vamos a estar de acuerdo que la botella de agua ya no vale un dólar. Algunos van a decir, vale la vida, otros van a decir, el mundo venidero, otros van a decir, no tiene precio, para lo demás usa una tarjeta que no le vamos a hacer publicidad. Entonces, pero el concepto es que cada uno va a decir el precio de la botella que valía un dólar, que era un precio limitado, ahora tiene un precio ilimitado. Se transformó esa botella de agua con cómo lo utilizamos. Antes hablabas de las mitzvot no como una religión, los preceptos no como una religión, sino como vehículos para nuestra relación con Hashem, con Dios. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Con el uso que nosotros transformamos el mundo material, para eso nosotros llegamos a este mundo como almas que entran a un cuerpo y a un mundo físico. ¿Para qué? Para poder transformar con nuestra actitud. Si yo me quedo rezando todo el día, como tú decías antes, o estudiando la Torá todo el día, eso es lo que hacía mi alma antes de bajar. Yo tengo que llevar esa Torá, llevar esa luz a impactar en el mundo físico, y el mundo físico que normalmente tiene un valor limitado. Si tú tienes una mesa que compras por $300 y lo único que hacemos en la mesa es hablar mal de la gente, no elevamos el mundo material. Pero si esa mesa de $300 yo la utilizo para invitar gente a mi casa, para inspirarlos, para llenarles vacíos que puedan tener, automáticamente ya no vale $300. Ahora esa mesa vale, no tiene precio, vale la vida, vale entonces, en definitiva, lo que nosotros venimos a hacer en este plano. Por eso yo hablaba un poquito de tu historia. Tú estabas muy conectada con el mundo material, luego te superconectaste con el mundo espiritual, pero tú no te quedas en el mundo espiritual. Tú impactas big time, de una manera poderosa, a través de las redes sociales, a través de nuevas películas, a través... Yo, sinceramente, conseguí tu contacto, te escribí y enseguida me dijiste, vamos a hacer un live, y esto lo hablamos hace 4 o 5 días. Eso demuestra que tu objetivo es transformar los planos inferiores y elevarlos hacia los superiores. Rabino,
trascender desafíos. Usted que pasó por estos momentos de este remolino y esta bola grande que se le venía encima, hay gente que puede tener una situación mucho más grave. ¿Qué le pasa al ser humano que ve su situación como si fuera la peor de todas? ¿Qué dice la Torah con referente a las situaciones de cada quien? ¿No? Porque cada quien puede decir, no, es que a mí me pasó esto y es terrible, y el otro también dice, ¿por qué todos ven sus desafíos tan grandes? Tan Muy grandes. bien. Me hace recordar a una historia, pero al revés, para responderlo al revés. Un rabino que tenía muchas deudas por tantos proyectos de beneficencia que él hacía. Él realmente ya salvaba vidas constantemente, y él tenía una deuda muy, pero muy importante con un benefactor que le había pedido préstamos para poder lograr su servicio comunitario, y él estaba muy, pero muy angustiado por la plata que debía, que él la había pedido prestado porque, por Dios, no por él, no para hacer negocios, era realmente para ayudar a mucha gente. Y antes de llegar a hablar con esta persona que le había prestado dinero, esto ocurrió en Rusia. Él estaba esperando antes de entrar a la oficina y vio un cartel que decía, no le digas, decía en ruso, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a Dios, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Creo que todos vamos a ver nuestros problemas como lo peor a partir del cuerpo y no del alma. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos del ego, hablamos de la victimización de la cual hablábamos antes, que en un principio es normal, pero que tenemos que trascender esa victimización y tenemos que tratar de ese ego que nos dice, ¿por qué a mí? Es lo primero que nos ocurre, lo primero que se activa negativamente cuando nos encontramos con un desafío. ¿Por qué a mí? Y ese por qué a mí hay que cambiarlo para el para qué a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que trascender a partir de esta situación? Pero, Rabino, no es algo como conductual, como que toda la gente, uno escucha a los papás, a los tíos, y vuelvo cuando uno es grande, uno repite lo mismo en los papás y el otro también, y todo es un problema, ¿no? Por ejemplo, Baruch Hashem, yo digo, Hashem no se equivocó con la mamá que me dio. Yo siempre le escuché a mi mamá, ay, eso uno lo resuelve como sea, Dios lo ayuda a uno o uno saca fuerza donde sea, pero si yo no sé, aprendo. Y mi mamá era todo que sí. Y yo soy así. Yo, por suerte, heredo un pensamiento de que todo se puede. Y si no, Hashem me ayuda, y si no me da la fuerza, pero mi amor, y si no, es porque esperar a que una generación cambie el chip y otra vez venga esa ola y todos, por ende, vamos a pensar de que todos los problemas realmente no son grandes problemas, sino que son desafíos para crecer y poner el alma en otro nivel. Exactamente. Mira qué interesante. La palabra desafío en hebreo, tú que estás en Israel sabrás, se dice nisayon. Es en hebreo más bien bíblico, ¿no? Porque también se puede decir Edgar, pero Nisayon es prueba, desafío. Entonces vienen los sabios y nos dicen lo siguiente, porque las palabras en hebreo no son convencionales. Las palabras en hebreo encierran un valor numérico, una raíz espiritual, una conexión con conceptos, con palabras. Entonces la palabra nisayon, que significa desafío, viene de la palabra nes, que significa milagro.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Si la raíz del desafío es el milagro, es para que entendamos que dentro de la circunstancia desafiante hay una posibilidad de crecimiento y de trascendencia, que es uno de los temas por el cual titulamos nuestra plática. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo en el desafío solamente el desafío, voy a ser víctima de las circunstancias. Si yo trato de cambiar mi mente, hoy en día, yo estoy estudiando mucho hace unos 2 años todo lo que tiene que ver con neurociencias, con neuroplasticidad, que es súper interesante ver cómo las neuronas y los circuitos neuronales o redes neuronales se afectan y cambian a partir de nuestra interpretación de las situaciones. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de ver el milagro dentro del desafío, entonces empieza la trascendencia. Yo te lo digo personalmente, hace 21 años pasé por unos meses importantes de ansiedad y empezó mi proyecto de mi ansiedad a tu felicidad, pero hace 2 años y medio, antes que el COVID apareciera oficialmente, yo me agarré un virus terrible, que por supuesto era el COVID seguramente, y luego me dieron unos antibióticos que me hicieron luchar por mi vida durante casi un año. Internaciones en los Estados Unidos y 35 síntomas realmente horribles, entre ellos neuropatía periférica. Y uno de los pilares de mi recuperación, ya no estoy hablando a nivel psicológico, a nivel emocional, estoy hablando a nivel celular, a nivel de tejidos. Yo no podía caminar por unos meses. Y otras cosas neurológicas y otros temas muy, pero muy graves que lo comparto en mi último libro, SOS, Sufrir o Sanar. Cuando experimenté todo esto, yo por 6 meses fui víctima de las circunstancias y buscaba un salvador externo, sea doctor, sea hospitales, sea internaciones, y al final me di cuenta que la verdadera cura y sanación surgió increíblemente a partir de esa neuroplasticidad, a partir de moldear la cabeza y no ser víctima de las circunstancias y empezar a transformarme. Y por 6 meses estuve en esa etapa de victimización, porque era realmente horrible. Fueron 6 meses muy, pero muy complicados, donde yo no sabía si iba a salir adelante o no, y fueron muy traumáticos para mi familia. Y luego otros 6 meses donde llegaron a mi vida diferentes maestros, 3 o 4 personas que me cambiaron la cabeza. Por ejemplo, un sabio con el cual hablaba, yo le dije, siento que me están enterrando. Y él se quedó callado y me dijo, no te están enterrando, te están plantando. Con esa respuesta, mi cabeza se transformó. ¿Cómo puede ser? ¿Quiere decir que esto tan oscuro? ¿Quiere decir que esto tan aparentemente terrible es un proceso de transformación? Otra doctora me dijo en un momento, cuando yo le decía no puedo más con los dolores, con la neuropatía periférica, me dijo la doctora, ¿y si son dolores curativos? Digo, ¿qué? ¿Existe un concepto de dolores curativos? Entonces lo que dice la Torá, de que la aceituna, cuando se machaca, sale el mejor aceite para el encendido del candelabro en el templo, el encendido de la menorá, y tiene que ser de ese machacamiento el aceite, y el aceite no es otro que nuestra alma. Y es posible entonces entender que el desafío, el machacamiento de nuestra aceituna, de nuestro cuerpo, de nuestro ego, lo que quiere es limpiar muchas cosas que están adentro, que tienen que ser limpiadas para poder sanar, para poder encontrarnos con nuestra alma. Y todo empieza con un cambio de marco mental y un entendimiento muy profundo, aceptando. Porque si yo no acepto, si yo me resisto,
si yo no quiero esto, no voy a ver la luz, no voy a ver el milagro dentro del desafío. Pero si yo, ¿cómo ocurrió con Moisés? Cuando entró, se iba a entregar la Torá, los 10 mandamientos, y de repente el escenario era espantoso, era horrible. En la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos, fuego, nubes negras, habían relámpagos, había una nube, era el sonido del shofar, y dice que todo el pueblo de Israel, que se encontraba en un nivel espiritual muy elevado, 50 días luego de salir de Egipto, tenían miedo, se resistieron, salieron para atrás. Y Moshe, dice el versículo en forma textual, dice, y Moshe se metió a la nube negra porque allí se encontraba Dios. Entonces, cuando uno tiene que decidir, esto que me tocó, yo no lo elegí. Yo fui a los Estados Unidos a festejar una festividad muy especial con mi familia, la festividad de Sukkot. Ahí nos entró un virus terrible. Yo quedé muy mal de ese virus y de repente empezó todo esto. ¿Qué hago con esto? ¿Soy víctima? ¿Me resisto? ¿O entro en la nube negra? Y cuando entramos en el desafío, encontramos el milagro. Sí, eso es encontrar el bien encubierto. Eso es una manera clara y usted la puede describir de una manera clara porque encontró obviamente la manera de cómo desactivar en ese estado en que se encontraba. Pero ahora bien, hay algo que si ya hemos dejado muchas herramientas a la gente que nos está viendo, hay una que es algo que la gente tiene que aprender a reeducarse. Y yo siento, yo nunca he pasado por un periodo de ansiedad, espero que no lo viva, y si lo vivo, pues es parte de mi proceso, pero no lo he tenido. Pero usted me dirá qué pasó por allí. Hay algo que, una de las cosas que la Torah, de la que yo me enamoré y que encuentro cada día, es kasherizar muy bien tus pensamientos. Tener constantemente pensamientos buenos, porque la cabeza no deja de pensar. Ella no para, ella nunca para. La ansiedad para mí es exceso del futuro. Y casi siempre encendemos esa llama y le echamos leña con cosas y los easy, y tenemos escenarios cada vez más catastróficos y catastróficos. Emoción, sentimiento que nos los lleva a lo físico. Pero hay que acostumbrarnos. Uno, que no hay nada en este mundo que no sea administrado por Akadosh Baruj Hu. En el momento que a ti te pase algo, eso que usted dice, me fui, pasé vacaciones y llegué con un virus, dice, ayer me lo mandó y vamos aquí, a como usted dio los pasos, sufrirlo, vivirlo y luego decir, ok, listo, ya viniste, ya pasaste, ¿qué dejaste? ¿En qué me convierto? Pero, y Dios me lo mandó y todo debe ser bueno, entonces qué bueno que me pasó porque si me quedé más tiempo en la casa, así, todo buscar lo bueno, kasherizar tus pensamientos, porque el pensamiento te conecta con la emoción, con el sentimiento, o queda frito si no son buenos, pero la otra es que todo lo ves bien, ¿no? Y al principio, digan, y les voy a decir esto, al principio, cuando ustedes empiecen a tener esa nueva conducta, la gente se va a reír de ustedes, porque te van a decir, ay, es que tú te la fumas verde y andas pensando de todo positivo, porque la gente se burla de uno, Rabino, no voy a creer, perdón si le actúo, porque así es mi naturaleza. Entonces, en ese momento, tú relájate, tú como si estuvieras viendo la televisión, obsérvalos y ya, tómalo como si estuvieras viendo un video y ya, porque tú sabes el trabajo que tú estás haciendo. Eso es un trabajo educativo porque yo no sé de dónde viene eso, si es de generación tras generación, pero el pensamiento animal
es malo. Sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Ay, ¿qué pasó? Ya, ese debe ser Pepito que me está llamando que se accidentó, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, dígame usted que pasó por esto, el pensamiento, ¿qué papel protagoniza? 100% todo lo que dices. La verdad que me encantaría hacer un próximo live contigo porque quedan muchas cosas que me vienen a la cabeza y quedan solo 10 minutos, pero mira, yo te voy a contar mi historia. Yo a los 21, a los 20 años, ¿cómo empecé con la ansiedad? Justamente por lo que tú estás mencionando. A mi hermana hermosa que hoy quizás nos está viendo, en ese momento tenía 17 años y surge en ella un tumor en la tiroides y se veía la bola en la garganta. Y yo tenía 20, 21 años, hasta ese momento no sabía lo que era la ansiedad. Siempre fui una persona sensible, pero no sabía lo que era la ansiedad. Y a partir de ese tumor, empezaron en mí lo que tú llamaste muy bien, y lo llama la terapia cognitivo-conductual, pensamientos catastróficos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo será el futuro? ¿Y cómo quedará mi familia? ¿Y qué será con mi hermana? Yo durante unas 3 semanas estuve inserto en esos pensamientos catastróficos y la Kabbalah, que me dijiste que te gusta mucho, los conceptos cabalísticos, menciona que nosotros, no, antes de los pensamientos, tenemos poderes de pensamientos. Y los poderes de pensamientos se llaman Jochma y Binah. Jochma, más allá de las traducciones, pero Jochma y Binah, que es sabiduría y entendimiento, son dos poderes mentales. Uno es la intuición que te llega para empezar a pensar. ¿Te acuerdas Tom y Jerry que se le prendía a Tom Sí. el foquito? Y Binah es el desarrollo, la reflexión, la meditación sobre esa idea que llegó. Pero en la Kabbalah, nuestros maestros cabalísticos llaman a Jochma y Binah como papá y mamá. Entonces preguntan, ¿por qué se llaman en hebreo Abba Beima, papá y mamá? ¿Por qué? Porque dicen, así como estos dos poderes cognitivos se llaman papá y mamá implica que hay hijos potenciales o que hay hijos en el escenario. Entonces, para que entendamos nosotros que nuestros poderes cognitivos van a crear hijos y esos hijos van a nacer o se van a revelar, ¿dónde? En nuestro corazón. Así como nosotros pensamos y como me pasó a mí, me quedé ante esa situación que puso en jaque mi estabilidad general. Empecé a tener pensamientos catastróficos sobre el futuro familiar. Entonces, cuando me quedo 3 semanas en esa situación, hay una gestación, hay una intimidad por parte de los pensamientos. Esa Jochma y Binah se juntan. ¿Para qué? Para generar lo que acá están diciendo el DAT. El DAT es la conexión ya cognitivo y emocional. Es que bajó por el cuello o por la garganta esa energía de pensamientos para que se revelen o nazcan esos niños en el corazón. ¿Cuáles son los niños en el corazón? La angustia, la ansiedad, el estrés, el miedo, el vacío ese emocional que sentimos. Entonces, definitivamente, lo que tú estás diciendo es realmente así. Según las universidades de los Estados Unidos, cada persona piensa entre 20.000 y 60.000 pensamientos cada día. Y si mis pensamientos van a ser negativos en general, vamos a crear o a gestar esa energía negativa que se va a revelar o va a nacer luego en mi corazón. Y no termina ahí. Dice el Tania, que es el libro base en la filosofía de Chabad, el movimiento al cual pertenezco y que mencionamos al principio, que desde el corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Pero esa sangre, que es el alma animal, que también mencionaste tú, como dice el versículo en la Torá,
esa alma animal, esa sangre, va a ir a todo el cuerpo y esa sangre está contaminada ¿de qué? De ansiedad, de miedos, de angustia. Bueno, vamos a esperar a que entre el rabino ya para despedirnos. Espero. ¡Ay, rabino! Se salió y ahora no me dio la opción de guardar. Pero bueno, digo yo, bueno, así lo quiere Hashem. Seguramente era solamente para la gente que estaba conectada y así fue. ¿Quieres, qué te parece, Sara? ¿Quieres cerrar tú? Y bueno, si tú quieres, hacemos otro en otro momento, pero cierra tú este live tan lindo. Quiero agradecerte nuevamente. Estoy seguro que la gente lo va a disfrutar mucho. Creo que esta luz que emana de esta conversación va a ir a muchos corazones y va a ayudar a mucha gente. Y quiero que lo cierres tú de la mejor manera y gracias de corazón por invitarme a tu prestigioso canal y tu impacto mundial de luz hacia todo el mundo. Muchas gracias, rabino. Muchas gracias por tener la sensibilidad de contar todo esto desde su experiencia. Y bueno, me gustaría cerrarlo solamente con dejarle a la gente, uno, que Akadosh Baruj Hu guía nuestras vidas, que tenemos que volver a familiarizarnos con una vida en conexión con Dios. Padres, amigos, esposos, hijos, adultos, todos tenemos la responsabilidad de traer al mundo quietud interior. Y la quietud interior no la podemos lograr nosotros solos. Hay muchos pedazos de la historia que no nos compete para comprenderla, porque solo Hashem es como un hijo. Yo a veces no podía comprender a mi mamá. Igual mis hijos, Akiva y Yehuda, a veces no comprenden por qué mamá dice sí o no. Porque yo como madre digo sí y digo no. Y yo ni siquiera estoy 100% segura. Solo sé que Hashem me da ese sí con una seguridad de decir sí, hijo, puede sí. O como me dice, no, hijo, no puedes salir de la casa. ¿Por qué? No sé. Solo sé que lo sé. Y eso es porque Akadosh Baruj Hu a mí me dice o me pone en mí ese sentimiento de decirle a mi hijo, no. Entonces, en el momento en que nosotros traemos a Akadosh Baruj Hu a nuestra vida empieza a verse diferente. Sí es importante que quitémonos del centro y vamos a dejar de jugar ese papel, ese personaje de víctimas, de que todo es yo como lo veo, a mí me parece, a mí no me parece. Es que claro, hay tantas frases que no son. Entonces el camino siempre va a ser aceptar que Akadosh Baruj Hu es el rey del mundo, que él tiene un cómo, que tenemos que ser observadores de la vida. Y a mí solamente me queda decirle gracias a Akadosh Baruj Hu por este espacio, gracias Rabino por su tiempo, por sus palabras y por enseñarme a través de esta hora, enseñarme y reforzarme muchas cosas y que a la gente también le quede mucho para seguir agarrando ese, ¿cómo se dice en hebreo? Ese koach, esa fuerza, porque se requiere no solamente tomar decisiones, respaldar las decisiones y buscar ese camino espiritual que es el único a donde te va a llevar al verdadero destino. Como lo dice el Baal Shem Tov, camino largo pero corto. Excelente, 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 Sara. Sinceramente me quedé con muchas preguntas que yo quería hacerte a ti, pero creo que armamos este live con un punto central que se llevó muy bien y espero que haya llegado a miles y miles de corazones. Y bueno, te deseo Shana Tova Umetuká. Empezamos a desear desde este momento que tengamos un muy buen año y también todos los que nos escuchan
que tengamos un buen año en todos los aspectos de la vida, en lo material, espiritual, en lo familiar, en la salud, y que tengamos ese koach para poder trascender. Amén. Gracias, Rabino. Todo lo bueno. Amén, amén. Bye.